Biden condena ataques despreciables contra comunidad judía en Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo que estas agresiones deben parar. Además, depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio, expresó. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este lunes, 24, una serie de ataques despreciables y actos de agresión contra judíos en Estados Unidos, a raíz de los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Medio Oriente. Los recientes ataques contra la comunidad judía son despreciables y deben parar, tuiteó Biden. Condenó este comportamiento detestable en el país y en el extranjero. Depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio, agregó. La policía de Nueva York dijo el viernes que investiga la agresión a un joven judío en Times Square, a quien le gritaron insultos antisemitas. 5 o 6 hombres lo golpearon y rociaron con gas pimienta el jueves, dijo la policía. Los hechos tuvieron lugar al margen de enfrentamientos entre manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos, poco después del anuncio de un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas. Según Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación ADL por sus siglas en inglés, que combate el antisemitismo y el racismo, desde el estallido de los combates en Israel, se ha observado un aumento de más de 50% de los actos antisemitas en Estados Unidos. Asimismo, señaló una serie de incidentes en varios estados, incluidos 2 esta semana en Los Ángeles, donde partidarios de los palestinos atacaron a hombres judíos en un restaurante y también arrojaron botellas a casas de judíos que tenían el tradicional pergamino mezuzá en sus puertas. Corte Suprema. Inmigrantes pierden el derecho a quedarse si no apelan orden de deportación injusta. Por unanimidad, los magistrados determinaron que los inmigrantes indocumentados o residentes permanentes que sean expulsados del país y no apelan sus órdenes de deportación pierden sus derechos de permanencia en el país, aunque la causa de remoción sea incorrecta o injusta. La Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad este lunes que los inmigrantes indocumentados o residentes legales permanentes, Green Card, que sean deportados y no apelen sus órdenes de expulsión, pierden sus derechos de permanencia en el país aunque la causa de remoción sea incorrecta o injusta. El dictamen señala que, independientemente de que a una persona en el pasado se le haya dado una orden de deportación por un crimen que hoy en día no lo hace deportable, si esa persona no buscó los remedios administrativos en el momento, la oportunidad de buscar una revisión judicial o que la orden o las decisiones fueron fundamentalmente injustas, entonces esta persona, si no cumple con estos 3 requisitos, no pueden atacar esa orden de deportación, independientemente si la orden de expulsión fue injusta o incorrecta, precisa el fallo. La moraleja de este dictamen es: si se le dan una orden de deportación, que pelee hasta el final, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. El caso Palomar Santiago. La sentencia del máximo tribunal de justicia se dio tras la revisión del caso del inmigrante de origen mexicano Refugio Palomar Santiago, quien en el año 1990 recibió el estatus de residente permanente Green Card. Un año más tarde, en 1991, fue condenado por un delito grave de DUI, manejar borracho o bajo la influencia del alcohol, y posteriormente deportado porque un DUI es un delito de violencia, según el Código de Estados Unidos, US Code. Palomar Santiago fue deportado en 1998 y en 2004 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió en el caso Estados Unidos versus Trinidad Aquino que un DUI no es un delito de violencia. Y en segundo caso, Estados Unidos contra Aguilera Ríos determinó que esa clasificación podía aplicarse retroactivamente. Palomar Santiago ingresó nuevamente a Estados Unidos y en 2017 fue descubierto que estaba viviendo sin autorización indocumentado en el país. Fue detenido y acusado de reingreso ilegal, reentry,
pero al no haber defendido la orden de deportación y buscar la revisión judicial de su caso, la Corte Suprema dictamina que no tiene derecho de permanencia aunque la orden de expulsión haya sido injusta. Él no cumplió con los dos primeros requisitos señalados en el fallo de la Corte Suprema, dijo Guerrero. Las personas que tienen orden de deportación y luego sale un caso más adelante que los beneficia y por el que se les deporta los hace inelegibles para revisión si no cumplen con los 3 puntos indicados por la Corte Suprema. Buscar los remedios administrativos en el momento de la oportunidad de una revisión judicial o alegar que la decisión fue fundamentalmente injustas, apuntó. El alegato. En el escritorio presentado ante la Corte Suprema, los abogados de Palomar Santiago alegaron que, basados en un dictamen de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que un acusado no necesita probar los 2 primeros elementos si puede demostrar que el delito subyacente a la expulsión original se caracterizó incorrectamente como un delito grave agravado y no necesita mostrar el tercer elemento si puede demostrar que la expulsión no debería haber ocurrido en absoluto. La Corte de Apelaciones sostuvo que Palomar Santiago cumplió con su carga al demostrar que su delito se caracterizó indebidamente como un delito grave agravado y que fue expulsado injustamente de los Estados Unidos, señala un reporte del sitio Oyes. La Corte Suprema dijo que el error cometido por el juez de inmigración al emitir la orden de deportación no excusan el incumplimiento por parte del no ciudadano con el requisito obligatorio de agotar las instancias administrativas del caso, y luego una revisión judicial si es necesario para corregir el error. Guerrero dijo que este caso debería ser tenido en cuenta por todas las personas que tienen una orden de deportación. No lo dejen a la suerte, luchen hasta el final, dijo. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos investiga el misterioso síndrome de La Habana ante el aumento de casos. La conclusión de la investigación oficiales sobre los supuestos ataques sónicos podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Washington. La administración de Joe Biden está bajo presión para resolver un misterio que ha inquietado a sus predecesores. Un adversario está usando un arma de microondas o de ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y personal militar de Estados Unidos. El número de casos reportados de posibles ataques están aumentando drásticamente, y legisladores de ambos partidos, así como los afectados, están exigiendo respuestas. Pero los científicos y funcionarios aún no están seguros de quién podría estar detrás de los ataques. Si los síntomas fueron causados inadvertidamente por equipo de vigilancia o si los incidentes fueron, en realidad, ataques. La conclusión de las investigaciones oficiales podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Por ahora el gobierno está garantizando que se toma el asunto en serio, que está investigando agresivamente y se asegurará de que los afectados tengan una buena atención médica. El problema se conoce como el síndrome de La Habana, porque los primeros casos afectaron al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en 2016. Al menos 130 casos en todo el gobierno están ahora bajo investigación, en comparación con varias docenas del año pasado. Según un funcionario del Pentágono que no está autorizado a hablar del caso públicamente, el Consejo de Seguridad Nacional lidera la investigación. Las personas afectadas han reportado dolores de cabeza, mareos y síntomas consistentes con conmociones cerebrales, algunos de los cuales requieren meses de tratamiento médico. Algunos dicen haber escuchado un ruido fuerte antes de la aparición repentina de los síntomas. Particularmente alarmantes son las revelaciones de al menos 2 posibles incidentes en el área de Washington, incluido un caso cerca de la Casa Blanca en noviembre donde un funcionario reportó sentir mareos. El New York Times fue el primero en reportar sobre el aumento de los casos. CNN informó primero sobre el incidente cerca de la Casa Blanca y otro adicional en noviembre. Chris Miller, secretario de Defensa interino durante los últimos meses,
de la administración de Donald Trump creó un equipo para investigar el fenómeno después de que conoció a un soldado a fines del año pasado que reportó haber percibido un chillido y un dolor de cabeza punzante en un país no identificado. Estaba extremadamente bien entrenado y estuvo en combate antes, dijo Miller a The Associated Press. Este es un estadounidense, miembro del Departamento de Defensa. En ese momento no se puede ignorar eso. Funcionarios de defensa e inteligencia se han comprometido públicamente a buscar respuestas y una mejor atención a las personas con síntomas. El teniente coronel Thomas Campbell, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que las causas de cualquier incidente son área de investigación activa. Las autoridades no han mencionado a un país sospechoso, aunque algunas personas afectadas sospechan que Rusia está involucrada.